Señal directa. En un trabajo especial para Animal Político, la compañera periodista Wendy Selene Pérez, nos hace notar que el gobierno de México ha gastado más de 9.5 millones de pesos para buscar al olvidado general revolucionario Catarino Garza. Hablaríamos, si queremos referirlo así, en estos términos, pues que sería la mayor inversión para la búsqueda de una persona desaparecida del actual y prácticamente de todos los gobiernos. Pero qué mejor que platicar con la autora de este trabajo periodístico, con Wendy Selene Pérez, a quien ya saludamos en estos momentos vía Zoom. Wendy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y de saludar al auditorio. Igualmente, Wendy, 9.5 millones de pesos para una búsqueda que por lo menos según los dichos del presidente ha arrojado resultados, pero aún sin pruebas de ello, Wendy. Claro, para nada más breve, para el auditorio que quizá no está familiarizado con el tema, o sea, sabrán que desde hace 3 años el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a buscar o a pedir la búsqueda de el revolucionario catarismo Erasmo Garza, que fue un periodista que defendió la libertad de expresión, pero con las armas, con lo que pudo a los migrantes. Era realmente, por lo que se sabe de historia, era un buen tipo, una buena persona y que realmente tenía el interés de la libertad de prensa en tiempos de Porfirio Díaz. El presidente Andrés Manuel, como saben, escribió un libro en 2016 y cuando tomó el poder, pues de alguna manera, aunque él había dicho que a los muertos había que dejarlos en paz, retomó una búsqueda, empezó con una búsqueda y y entonces, desde entonces ha invertido este dinero poco a poco para encontrarlo en Panamá, ¿no? Los historiadores dicen o lleva la historia a que lo mataron en Panamá, a Catarino Garza, en marzo, en una noche de marzo de 1895, o sea, más de 100 años, ¿no? Y el presidente empezó a le encargó a una diplomática que ahora es la embajadora de Chile, Moreno Rodríguez, que antes era la encargada del archivo de la Cancillería, a que hiciera toda la investigación y ella empezó a tener diferentes contactos en diferentes lados. Fueron a Estados Unidos, obviamente, a buscar a la familia de Catarino Garza, que tiene descendientes en Texas. Empezaron a buscar en Colombia qué había de él, porque antes Panamá era parte de Colombia. Fueron a Panamá, empezaron a hacer toda esta investigación y después el año pasado, con drones, georradares, tecnología de punta, de primera, llevaron al mejor arqueólogo de la Comisión Nacional de Búsqueda para que se encargara de eso junto con otra persona de búsqueda y un ingeniero que había estado en los trabajos del Tren Maya, que le sabía mucho a esto también de la tecnología, el georradar, ver qué hay debajo de la tierra. Y ese fue como una primera incursión ya en campo, ¿no? Y hace recordarán que entre febrero y abril el Senado autorizó que viajara un buque multipropósito, pero generalmente es un buque de ayuda humanitaria que ha estado en Cuba y en diferentes lados, pero sobre todo ha ido a Cuba a entrenarse y a entregar libros y demás. Un buque de la Marina, de la Armada de México, con 60 marinos, 20 militares, 11 personas de la CNB, que aunque habían tenido muchos despidos en la CNB, se lleva a eso, o sea, sus compañeros dicen que se llevó a los mejores genetistas, criminólogos, antropólogos, arqueólogos, se lo lleva a buscar a Catarino Garza, donde el año pasado con drones habían hecho como todo el plan del cementerio para ver dónde podría haber quedado Catarina, porque se dice que cuando lo mataron en un asalto al cuartel aquella noche en Bocas del Toro, en la provincia en Panamá, en una provincia de Panamá, en el archipiélago, ahí lo, lo entierran, ¿no? O sea, se lo llevan sin nada junto con los hombres que iba con unos colombianos, con otros, era el único mexicano, Catarino Garza, se sabe. Entonces, ahí empiezan a buscar y esa es otra inversión, ¿no? O sea, llevar el buque cuesta un montón, cuesta
Tenemos aquí en el reportaje el costo que es de más de 3 millones de pesos solo por los 60 días que estuvo ese buque. Después hay que traer todas las muestras. Exhumaron los restos de 29 personas que encontraron en esa fosa, de 29 individuos diferentes. Les extrajeron muestras de ADN, que son fragmentos pequeños y orgánicos, y los llevan a la Fiscalía General de la República a analizarlos. 155 muestras cargaron en ese barco de regreso, y después de eso, mientras ellos hacían esta parte, en la parte de Texas, exhumaron para tener con qué confrontar esas muestras de ADN catarino. Le pidieron a la familia de Garza exhumar los restos del hermano de Garza, que murió pues también en 1912, una cosa así. No encontraron al hermano en la tumba, un misterio, pero luego exhumaron los restos de una de las hijas. No pudieron encontrar en los restos orgánicos ADN, y luego exhuman los restos de otra de las hijas, y ahí encuentran un ADN. Pero hasta ahora no sabemos qué proceso o qué metodología han usado para que el presidente asegure y diga que la Fiscalía de la República ya tiene una confronta, porque sobre todo, desafortunadamente en México nos hemos acostumbrado mucho a hablar de genética y de ADN, y es muy complejo realmente hacer Claro. este tipo de confrontas y este tipo de análisis que tienen que ver con cuestiones arqueológicas, ¿no? Y que debería de haberle tocado al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que en un primer momento entraron a la investigación ellos, pero sus métodos pues son más largos, obviamente, ¿no? Las cuestiones Por arqueológicas, supuesto. pero al parecer había una prisa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de que esto saliera antes de su sexenio, ¿no? Lo dice uno de los historiadores que entrevisto, Elliot Young, en Estados Unidos, que ha escrito mucho sobre Garza, que a pesar, yo pensé que Young iba a estar de acuerdo como con que se recuperaran los restos de Catarino, y contrario a lo que yo pensaba, él dice no, o sea, la memoria se recupera con lo que escribió y con lo que era él, o sea, un personaje fascinante, pero no se recupera con los restos, ¿no? Encontramos a la Exacto. familia de Catarino también, a Sí. Carlos Tijerina, un bisnieto que ahora tiene 78 años. Él está feliz, está contento de que busquen a Catarino, pero él, digamos que hace una especie de mea culpa y dice, yo sé lo que pasa, estoy en Brownsville, sé qué pasa en Texas, sé cómo desaparecen a la gente, y para mí bastaba un busto, o bastaba como algo muy simbólico, pero no todo ese gasto que se ha hecho, Claro. porque yo no quiero que a mí me reclamen y me responsabilicen a mí y a mi familia de que nosotros pedimos la búsqueda de mi bisabuelo. Ese es como a Sí. grandes rasgos. Wendy, y con la invitación a nuestro público, por supuesto, a que vea todo tu trabajo en Animal Político, por supuesto que también lo habremos de compartir en nuestras redes sociales, pero justamente señalar ese punto, ¿no? Es decir, los montos invertidos, hasta donde se conoce, porque además también hay documentos que se consideran ya como reservados o clasificados por lo pronto por el gobierno mexicano. Sabemos que se trata de un personaje, sí, de nuestra historia, un crítico en su momento del porfiriato, pero en el contexto en el que nos encontramos, con esta cantidad de desaparecidos, con la intención de las autoridades en sus diferentes niveles de desaparecer a nuestros desaparecidos, porque mutilaron justamente ya las cifras y trataron de esconder nombres, ¿se vale? Y esto yo sé que es busco una respuesta sí y subjetiva, pero que tenemos que pensarlo y cuestionarlo. ¿Lo amerita? ¿Se vale en todo este contexto que vivimos hoy en el país? Yo creo que la respuesta la tiene el mismo Tijerina, ¿no? Claro. El mismo bisnieto cuando dice eso, ¿no? Le hicieron, o sea, a Tijerina le querían hacer firmar una carta donde él dijera que su familia y él estaban buscando los restos, como diciendo, no, pues la familia pidió. Y él dice, no, yo estoy feliz, lo que sea, pero creo, prácticamente lo dijo Tijerina, no con esas palabras, pero sí con estas declaraciones, pues no se vale, ¿no? No se Claro. vale porque hay muchas familias que no tienen presupuesto y no tienen recursos para buscar,
a sus familias y mucho menos para identificar, y menos cuando adelgazaron tanto y languidecieron el Centro Nacional de Identificación Humana, que lo desmantelaron, el nuevo Centro Nacional de Identificación Humana que estaba en Morelos, y cuando quitaron a un montón de personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuando han dejado de hacer análisis de contexto, que es tan importante para ir hilando patrones, para ir buscando patrones de desaparición. O sea, un montón de proyectos que tenía la Comisión Nacional de Búsqueda lo han dejado ahí, y sobre todo, pues sigue desapareciendo gente, se siguen sin encontrar y se siguen sin identificar. Entonces, en una respuesta subjetiva, eh, pues yo diría como tijerina, ¿no? Claro. Un busto o algo así, recuperar la memoria de alguien, de un personaje que fue muy importante, y qué bueno conocerlo, y qué bueno conocer como la furia y la fuerza que tenía Garza para ir contra Díaz, además antiimperialista, ¿no? Garza, pero pues qué mala onda que lo estén usando como una cuestión, decía John, el historiador, como un acto político nacionalista, ¿no? Lo tuvo Martí Sí. en Cuba, ahora Colombia quiere tener también a su expresidente, el único presidente negro que ha tenido, que fue desaparecido en Chiapas, y le está pidiendo a México buscarlo. Exacto. Y encontrarlo, y cada uno va teniendo como estos héroes que son parte de, este es mi legado, ¿no? Y que tiene que ver con una forma de gobernar, eso, nacionalista, político nacionalista, ¿no? Y además se Me viene parece que me otra quedaría con eso. pregunta, Wendy, aunque el tiempo se nos viene encima, y una pregunta que por cierto también responde uno más de tus entrevistados en tu trabajo. A ver, López Obrador, en un contexto nacional en el que ha tenido constantes enfrentamientos, que ha cuestionado, que ha señalado, y mucho más a los periodistas, y colocando justamente a un periodista como héroe nacional, pues resulta hasta un tanto contradictorio, ¿no? Bastante, sí, bastante, porque el mismo Jong lo dice al final, que no sabe qué pensaría, o sea, que es imposible saber qué pensaría Catarino Erasmo Garza en este momento con un Sí, gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, tendiendo una mañanera donde se la pasa criticando mucho de la prensa y periodistas incómodos, donde doxea y donde tiene una columna de quién es quién en las mentiras, donde sabemos que tiene derecho la presidencia, tiene derecho cualquier gobernante a poner una sí, réplica o lo claro. que sea, pero Pero, digamos que desde la tribuna, desde esa además gran tribuna y vista tribuna que tiene el presidente, hacer esto sin la posibilidad de charlar ahí o de contraponer es injusto y es desequilibrado, ¿no? Y decía John que por eso no le hacía justicia esta búsqueda a Garza, y él pensaría que si Garza viviera estaría en desacuerdo con la manera en que López Obrador trata a los periodistas, ¿no? Y no solo a los claro, periodistas, sino a los migrantes en que son efecto. perseguidos tanto en el norte como en el sur por la Guardia Nacional. Wendy, pues el tiempo ha concluido lamentablemente. Un gusto siempre saludarte, escucharte en esta ocasión y verte. Y bueno, por supuesto, con la invitación a nuestro público para que siga este trabajo especial en Animal Político, muy amable. También para ti, un abrazo fuerte para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias por el interés. Gracias, que estés muy bien. Wendy. Gracias.